Aquí voy a explicar un ejercicio de humidificación. Ok, ¿qué es lo que me dice? Se desea enfriar agua desde una temperatura L2 de 43.3 grados Celsius a una temperatura de 29.4 grados Celsius en una torre de enfriamiento de agua empacada trabajando a contracorriente con un flujo de gas de 1.356 kilogramos de aire seco sobre segundos por metro cuadrado y una velocidad de flujo de agua de 1.356 kilogramos de agua sobre segundos por metros cuadrados. El aire de entrada tiene una temperatura de 29.4 grados Celsius, que básicamente es la temperatura de bulbo seco, ¿ya? Y una temperatura de bulbo húmedo de 23.9 grados Celsius. El coeficiente de transferencia de masa, KGA, tiene un valor estimado de 1.207 por 10 a la menos 7 kilomol sobre segundos por metros cúbicos por pascal. Y esta relación, que básicamente, ¿qué es esta relación? Esta relación es la pendiente de la fuerza motriz, ¿ok? Que es 4.187 por 10 a la más 4 unidades joules sobre kilogramos por Kelvin. ¿Qué es lo que me pide el ejercicio? Calcule la altura Z de la torre empacada. La torre opera a una presión de 1.013 por 10 a la 5 pascales. Ok, primeramente, primer paso. Estos valores para sacar entalpías van fijo. También el CP del agua, van fijo. Así que memorizárselo, si no se lo dan. Ok, aquí vamos a poner todos los datos que nos dan en el ejercicio: la temperatura del agua tanto de entrada y salida, la temperatura de bulbo seco del aire, la temperatura de bulbo húmedo, el flujo, la velocidad del agua, la velocidad del gas, el KGA, la pendiente de fuerza motriz, que la transformamos en unidades de kilojoules sobre kilogramos Kelvin, y pascales, que lo transformamos en kilopascales, que es básicamente una atmósfera esto. Ok, primeramente vamos a determinar la humedad absoluta, porque necesitamos calcular entalpías. Y en la fórmula de entalpía está la humedad. ¿Ok? ¿Qué tenemos para calcular la humedad? Tenemos la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo. Vamos a nuestras cartas psicométricas, ¿ok? Y determinamos la humedad absoluta, que nos da un valor de 1.64 por 10 a la menos 3 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. ¿Ok? Ya teniendo esta humedad absoluta, ahora sí vamos a calcular la entalpía de la corriente gaseosa. ¿Ok? C, que es la entalpía de la corriente gaseosa, va a ser igual a C de A, que básicamente es la capacidad calorífica del aire, más CWV, que es la capacidad calorífica del vapor. Estos son constantes, ¿ok? Multiplicado por la humedad absoluta, ¿ok? Va a ser igual a 1.008 kilojoules sobre kilogramos por Kelvin. Ahora sí, ¿cuál es la fórmula para hallar? Primeramente, porque esta es la temperatura, esta es la humedad absoluta a la entrada. Vamos entonces a calcular la entalpía gaseosa a la entrada, que va a ser C, entre paréntesis, que va a ser la temperatura de bulbo seco menos una temperatura de referencia, que básicamente mayormente la utilizamos una temperatura de referencia de 0 grados Celsius, ¿ok? Más el calor latente, ¿ok? Esto es fijo, por la humedad absoluta a la entrada, ¿ok? Teniendo todos los valores, obtenemos
una entalpía gaseosa a la entrada de 71.47 kilojoules sobre kilogramo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo calculamos la entalpía de salida, perdón? Con esta fórmula, que es el flujo de gas, abro paréntesis, la entalpía a la salida menos la entalpía a la entrada, cierro paréntesis, va a ser igual al flujo de agua por el Cp, que ya lo tenemos, ¿ok? Abro paréntesis, por la temperatura de agua a la entrada menos la temperatura de agua a la salida, ¿ok? Reemplazamos valores. La única incógnita, entalpía gaseosa a la salida, que da un valor de 129.5719 kilojoules sobre kilogramos. Ok, continuando con el ejercicio, vamos acá. ¿Cómo podríamos, por obvia razón, no nos entregan la curva de equilibrio? Bien, la podemos armar con un rango de temperatura, que básicamente es el rango de temperatura que está aquí, ¿ok? Va de 25 a 45. 25 a 45. Vamos a las tablas de vapor de Cengel. Obtenemos a esta temperatura la presión de saturación, presión de saturación, presión de saturación, presión de saturación. Ya. ¿Y cómo podemos calcular el Y de saturación? ¿Ok? ¿Cómo determinamos ese Y de saturación? Sencillamente vamos... Ok, esta es la fórmula para Y de saturación, que es la masa, el peso molecular del agua dividido al peso molecular del aire por la presión de saturación, que ya la encontramos en Cengel, dividido a la presión de saturación menos, la presión del sistema, que es básicamente 101.3 kilopascales menos la presión de saturación. ¿Ok? Reemplazando todos los valores, aquí obtenemos. Tenemos toda la fila de valores. Ahora, ¿cómo calculamos la entalpía de saturación? De igual forma como calculamos la entalpía a la entrada del gas, de la corriente gaseosa. Que vamos a calcular primero con el C, que va a ser lo mismo, básicamente va a ser lo mismo, pero el único que cambia va a ser la humedad absoluta de saturación, que son estos valores. Obtenemos un nuevo valor de C, lo colocamos aquí, la temperatura va a ser 25, menos la temperatura referencial, que va a ser 0, más el calor latente, que es 2501 kilojoules sobre kilogramos, ¿ok? Por el Y de saturación, que lo tenemos aquí, obteniendo la entalpía de saturación. Ya, aquí obtenemos la curva de equilibrio. Básicamente nos deberían dar la ecuación de la curva de equilibrio, ya que en un examen, en una lección, no vamos a utilizar el Excel. ¿Ok? Básicamente ese valor nos deberían dar. Por eso, la tabla para calcular la curva de equilibrio. ¿Ok? Así se calcularía la curva de equilibrio. Ahora, ¿cómo calculamos la curva de operación? Un momento, que básicamente, si yo me recuerdo, más o menos quedaba así la curva de equilibrio, que después lo vamos a utilizar. ¿Ok? ¿Cómo calculamos la curva de operación? Que vamos a estar en el eje X y en el eje Y. En el eje X están las temperaturas, en el eje Y están las entalpías. Eje Y y eje X, ¿ok? Las entalpías, el eje X es de 29.4 y 43.3, ¿ok? Son esos dos puntos que son la temperatura del agua. Aquí ya calculamos nosotros la temperatura de a 29.4, tenemos que es la temperatura. Aquí tenemos la entalpía, la corriente de gas a la entrada y la entalpía de la corriente de gas a la salida. ¿Okay? Ya con esos valores podemos determinar
la curva de equilibrio. ¿Cómo determinamos la curva de equilibrio? Ok. ¿Cómo calculamos? Y2 menos Y1 dividido X2 menos X1. Reemplazamos y tenemos la pendiente. Esta sería la pendiente de la curva de equilibrio. ¿Cómo calculamos el intercepto? Va a ser Y va a ser igual a la pendiente por X más B. ¿Ok? Cogemos un punto. Este punto y este punto. Tenemos la pendiente. Lo único que nos falta es reemplazar el intercepto, dando un intercepto de menos 51.422, siendo este la entalpía, la ecuación de la curva de equilibrio. ¿Okay? Ahora vamos a obtener los puntos interfaces para después calcular la altura. Primer punto es un rango de temperatura. Básicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero va a ser un rango de 6, ¿ok? Que es 43. Va a ser el último menos el primero dividido para 6 intervalos, que va a ser un delta de X inicial. Este es el delta de X inicial, que aquí va a ser son positivos, cuidado con eso, son positivos, no olviden. ¿Ok? Este valor va a ser sumado a este valor, sale este valor va a ser sumado a este valor, sale este valor va a ser sumado a este valor, sale este valor, así sucesivamente hasta llegar a la temperatura de 43.3. ¿Ok? Ahora, ¿cómo calculamos la entalpía de operación? Con la curva de operación. Aquí está la curva de operación, ¿ok? Va a ser Y va a ser igual a 4.18 por esta temperatura menos 51.422. Obtenemos esta entalpía de operación, ¿ok? Así es como sacamos esa entalpía de operación con este valor. Aquí está. Aquí está un ejemplo. La entalpía de operación para esta temperatura va a ser igual a 4.18, que es el valor de X. Aquí está, lo reemplazamos a la temperatura que estamos reemplazando, que es 29.4, cierro paréntesis, menos 51.422. ¿Ok? Y con eso obtenemos este valor. Ahora, ¿cómo obtenemos el valor de intercepto? Este valor de intercepto es el intercepto, pero de esta curva, que es el interfase. ¿Ok? Este es el interfase. ¿Ok? Es de esa curva. ¿Cuál es la curva de la... ¿Qué valores nos están dando básicamente? Nos están dando la pendiente de la fuerza motriz. ¿Qué es la pendiente de la fuerza motriz? Es la pendiente que une la curva de operación y equilibrio. Es decir, que es esta pendiente de la fuerza motriz. ¿Ok? Ya teniendo esa pendiente, ¿cómo calculamos su intercepto? Básicamente va a ser aquí, voy a poner aquí Y mx más B. Vamos a despejar B. B va a ser igual a Y menos X, listo. B va a ser igual a Y, que es 71.47, menos la pendiente, que básicamente es menos 41.87 kilojoules sobre kilogramos, 41.87, pero es negativo, perdón, negativo, 87 porque es negativo, aquí está, ¿ok? Por la temperatura, 29.4. Esto nos debería salir este intercepto. Vamos a comprobarlo, ¿ok? 21.47 menos 41.87 por 29.4. ¿Ok? Da ese valor. Verificamos el valor de aquí.
Y así sucesivamente con el resto, con esta temperatura, con su respectiva entalpía de operación. Ahora, ¿cómo calculamos la temperatura de interfase? Sencillo, ya tenemos la ecuación de la curva de equilibrio y ya también tenemos la ecuación de interfase, la ecuación de esta curva. ¿Qué hacemos? Igualamos Y1 y Y2 y estas serían las temperaturas de interfase. Temperatura de interfase, temperatura de interfase, temperatura de interfase, cambiando solo el intercepto que da. Calculamos la primera temperatura de interfase, da 28.88, ¿ya? A este intercepto. Ahora volvemos a calcular la otra temperatura de interfase al siguiente intercepto, así sucesivamente, ¿ok? Ahora, ¿cómo calculamos la entalpía de interfase? Sencillo, con esta ecuación. Ya tenemos la temperatura de interfase, ya tenemos la temperatura del líquido, ya tenemos la entalpía gaseosa, ya tenemos la pendiente de la fuerza motriz. Calculamos la entalpía de interfase. ¿Ok? Ya teniendo todos estos valores, tenemos el Hg, tenemos el TL, tenemos el TI, tenemos la entalpía de interfase. ¿Ok? Que digan la pendiente de la fuerza motriz. Ya. Con esto acabamos este lado. Ahora falta aún llenar este cuadro, ¿verdad? Que es, aquí lo puse a un lado, ¿ok? Que el siguiente es entalpía de interfase menos la entalpía de operación. Que es esta la entalpía de interfase menos la entalpía de operación, obteniendo todos estos valores, ¿ok? Ahora, estos valores dividido para 1 dividido para esos valores, obtenemos toda esta cantidad de valores, ¿ok? Ahora vamos a determinar la altura de la torre. ¿Cuál es la fórmula de altura de la torre? Z va a ser igual a la altura de unidades de transferencia, que es HTU, por número de unidades que se requieran. Primero vamos a determinar NTU, ¿ok? ¿Cómo determinamos NTU? Aquí tiene una integral con la entalpía gaseosa a la entrada y la entalpía gaseosa a la salida, con el delta de la entalpía gaseosa dividido a la entalpía gaseosa de la interfase menos la entalpía gaseosa. ¿Ok? ¿Cómo obtenemos ese NTU? Aplicando el método del trapecio. ¿Ok? ¿Cómo determinamos qué es el método del trapecio? Es multiplicar 0.5 entre paréntesis la entalpía caliente. ¿A qué nos referimos entalpía caliente? A la entalpía a la entalpía de 43.3 grados Celsius, que es la temperatura del agua caliente, ¿ok? Menos la entalpía del agua a la temperatura fría, ¿ok? Ya tenemos estos dos valores dividido al número de intervalos, que fueron 6, que dividimos aquí claramente, que fue para 6 intervalos, ¿ok? Ahora, abro paréntesis, el primer, ¿dónde está? Aquí está. Empezamos con el primer valor. El primer valor es más 0.046 más 2 por todos, más 2 entre paréntesis por todos los valores centrales, que es este valor 0.42, 0.36, 0.036, 0.03, 0.26, 0.022, cierro paréntesis, más el último valor, que es 0.018. Cierro paréntesis. Todos estos valores da un NTU de 1.82. ¿Ok? Ahora, ¿cómo calculamos el HTU? La fórmula es 1 sobre HTU va a ser igual al KMGA
por el peso molecular del aire dividido a la velocidad del gas. ¿Ok? ¿Cómo determinamos este valor de kmga? Ya nos están dando ese kga, pero está en función de pascales. Y esto no debería estar aquí. ¿Ok? Porque no cuadraría después las unidades, porque las unidades de HTU debería quedar en metros. ¿Ok? ¿Cómo eliminamos ese pascal? Multiplicando por la presión del sistema. ¿Cuál es la presión del sistema? Es 101.325 pascales. ¿Ok? Obteniendo ese valor, multiplicando con 1.01 por 10 a la 5, que es lo que le dije anteriormente. Ahora, ese resultado va a ser 1.22 por 10 a la menos 2 kilomol sobre segundos por metros cúbicos. ¿Ok? Ahora, esos valores reemplazamos aquí. Aquí está el kmga, que es 1.22 por 10 a la menos 2 por el peso molecular del aire dividido al flujo del gas. ¿Ok? Esta multiplicación, esta división da un valor de 0.26. Ahora, este valor lo dividimos, lo transformamos en 1 dividido a 0.26, obtenemos el valor de HTU de 3.83 metros. Porque como ven, está aquí 1 dividido a HTU. Por eso hacemos lo mismo acá con el resultado que obtuvimos aquí. Ahora, ¿cómo calculamos la altura? Como ya les dije, la fórmula es HTU por NTU. Ya tenemos NTU, ya tenemos HTU. Z va a ser igual a 1.82 por 3.83, va a ser igual a 6.98 metros, redondeando a 7 metros. A ver, en este ejercicio de termodificación involucrando las interfaces, es uno de los ejercicios más complicados. Pero los ejercicios más fáciles son utilizando ya el GA global, no los interfaces. Este es un ejercicio de termodificación, pero complicado, cuando aplicamos interfaces. ¿Ok? A ver, así es todo el resultado. Si se ve. Listo. Listo. Con eso concluimos el ejercicio. ¿Ok?